Hola, nosotros somos el grupo 1. Eh, Primero hablaremos del primer caso que habla de dos productos, el primero pan de yuca y el segundo pan de bono. De acuerdo a la información que nos dieron, creamos esta tabla donde nos da la utilidad, la harina en kilogramos que se utiliza, el horno en horas la que se utiliza para hornear y también agregamos las restricciones de mínimo y máximo. Eh, por esta tabla agregamos las restricciones de harina y horno que tenemos. Entonces nos dan una disponibilidad de 100 kilogramos y 8 horas al día. Eh, Teniendo en cuenta esto, lo pasamos a restricciones en matemáticas, en ecuaciones matemáticas, donde la primera nos queda como 0,2 por x1 más 0,25 por x2 es menor o igual a 100. Esto hace referente a la harina. La segunda, 0,05 por x1 más 0,05 por x2 es menor o igual a 8. Y esta hace referencia al horno y por último, las dos restricciones de el mínimo y el máximo, que x1 debe ser mayor o igual a 100 y x2 debe ser menor o igual a 250. Teniendo en cuenta estas restricciones, la pasamos y despejamos x2 en la restricción de la harina y del horno. Eh, Como resultado nos da esta tabla y ya mi compañera Nicole les va a hablar un poquito más sobre la solución del método gráfico. Como pueden observar en la gráfica, la línea de color verde hace referencia a la restricción de la harina, que en este caso serían 0,2x1 más 0,25x2. En la siguiente línea, que la vemos aquí, que es la morada, tenemos la restricción del horno, que es igual a 0,05x1 más 0,05x2. En la línea azul es el límite mínimo de producción para el pan de yuca, que es igual a x1 igual a 100. Y la línea verde en horizontal es el límite máximo de la producción de pan de bono, que es igual a x2, eh, que es 250. Bueno, entonces en nuestra solución el área sombreada es esta, es el área que representa todas las combinaciones en, posibles en la producción y que cumplen todos los recursos disponibles, tanto de harina como de horno. Bueno, entonces ahora les diré cuáles son los vértices relevantes que se calcularon en esta gráfica. Entonces tenemos el primero que es 100,0, 100,130, 120,250, 160,200 y 250,0. Bueno, buenos días. Vamos a hablar sobre eh, el método Solver. Pues como ya mis compañeros explicaron el método gráfico, se va a explicar cómo se resolvió por el método Solver. ¿Listo? Entonces, lo que se va a hacer primero es establecer la función objetivo, lo cual ya se hizo en la parte de acá. Después de hacer esto, vamos a ir a datos y en la parte de datos vamos a ir a Solver. Ya aquí en Solver volvemos a fijar nuestra función objetivo, que como podemos ver aquí se selecciona la celda. Lo que nosotros vamos a hacer es maximizar la producción, ¿listo? Después de ello vamos a crear un x1 y un x2 que va a ser la cantidad final al momento de resolver el solver. Entonces aquí creamos las dos casillitas y las seleccionamos. Pues en este caso nosotros ya lo resolvimos, entonces ya tenemos los resultados. Eh, y ahora se establecen las restricciones, que aquí tenemos las siguientes restricciones: 0,2 por x1 más 0,25 por x2 menor o igual a 100
esto es para la harina, 0,05 por x1 más 0,05 por x2 menor o igual a 8, esto es para el horno, y después pasamos a x1 mayor o igual a 100, el mínimo pan es la restricción mínima para el pan de yuca, y después x2 menor o igual a 250, que es el máximo, perdón, para el pan de bono. Después de eso, se establecen aquí, se declaran las restricciones, donde le damos en add, que significa agregar restricciones. Después de haber establecido todas las restricciones, vamos aquí al tema de no negatividad. Después de haber seleccionado la no negatividad, que es x1, x2, debe ser mayor o igual a 0, vamos al tema de, le damos en simplex ELP, y después de eso le damos en solve, que significa resolver, donde nos va a dar un resultado que nos va a dar una utilidad de 442.000 unidades monetarias, y nos va a dar que la cantidad final de pan de yucas va a ser de 100 y el pan de bono 60. Entonces aquí ya tendríamos el método solver resuelto. Bueno, buenas tardes. Les voy a presentar el segundo ejercicio, que es taller mecánico, rueda y motor. Bueno, inicialmente tenemos 3 servicios que ofrece el taller: cambio de aceite, alineación y revisión técnica. Acá el cambio de aceite tiene una utilidad de 25.000 pesos, la alineación de 40.000 pesos y la revisión técnica de 60.000. Tenemos también cierto tiempo que se demora el cambio de aceite, que es media hora, alineación 1 hora, revisión técnica 1 hora y media. Las bahías que tenemos disponibles en el taller son máximo 3, ¿sí? Para el cambio de aceite se necesita 1, para la alineación 1 y la revisión técnica 1. De aquí podemos sacar nuestra primera matriz, que son las restricciones. Bueno, inicialmente tenemos las restricciones de tiempo, bahía, cambio de aceite, revisión técnica y alineación. Pues inicialmente se inicia traspasando Z, igualándola a 0, pasándolo todo esto a negativo. Después miramos cuál es nuestra columna para seleccionar nuestra fila pivot, lo cual se puede ver al lado derecho de la pantalla. Se hicieron ciertas operaciones y este resultado lo va a presentar mi compañera. Bueno, entonces en este momento, después de la iteración 1 que presentó mi compañero Kevin, obtuvimos esta tabla de aquí. Esta tabla luego, posterior a eso, se le identificó la columna pivot, y que por su valor más negativo es la columna x2, y luego de haber realizado la identificación de los coeficientes, encontramos que el renglón pivot va a ser R2. En esto realizamos las siguientes operaciones, como se puede evidenciar al lado derecho. En todas estas tenemos las diferentes iteraciones. Entonces, posterior a con la columna pivot procesarla, obtuvimos esta fila, que es la que reemplazamos en Z. Realizamos el mismo procedimiento de abajo hacia arriba en nuestra tabla final, donde este resultado de acá es el que posicionamos en R5, así sucesivamente, en las que fue necesario realizar operaciones hasta completar nuestra tabla. Podemos evidenciar que como principal resultado de la maximización, aquí tenemos 120. Entonces, vamos a comparar estos 120.000. Nosotros para la realización de este ejercicio reprimimos 3 ceros para que fuera más fácil las operaciones. Vamos a verificar con Solver. Entonces, para continuar con nuestra verificación en Solver, Solver nos entrega como tal ya los datos en estas tablas, donde nos damos cuenta que sí, que nuestra función objetivo da como resultado 120.000. Al maximizar las utilidades, encontramos también que la cantidad de alineaciones a realizar son 3, teniendo en cuenta que estas alineaciones son las que requieren un tiempo moderado, la menor cantidad de bahías posible, y pues el máximo es una restricción, pero pues por la cantidad de tiempo disponible para la realización de las actividades, no se permite cumplir en ninguna los máximos. En la solución óptima para la panadería se debe producir 100 pan de yuca y 60 pan de bonos, alcanzando una utilidad máxima de 442.000. El recurso que determina esta mezcla es el horno
ya que 8 horas disponibles y se utiliza por completo, siendo este nuestro cuello de botella. De 100 kilogramos de harina disponible, solo se consumen el 35 y sobran 65 kilos que no se pueden aprovechar por la falta de capacidad del horno. Además, la restricción de producir mínimo 100 pan de yuca está vinculada al tiempo del horno, ya que es menos rentable que el pan de bono, generando un costo de oportunidad de 700 pesos por cada unidad de pan de yuca existente. Entonces se recomienda aumentar la capacidad del horno, ya que solo lo estamos utilizando 8 horas y ese es nuestro limitante. Ahora mi compañero les explicará la conclusión final del segundo caso. Bueno, muy buenas tardes. Para las conclusiones del segundo caso, que es el taller, se sugiere, primero, el solver sugiere hacer solo 3 alineaciones para maximizar la utilidad. Y la tabla manual nos sugiere hacer 15 cambios de aceite y 20 técnico-mecánicas para maximizar la utilidad. Ambos métodos consiguen que la máxima utilidad son 120.000 pesos o unidades monetarias. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.